en la República Dominicana, un grande aliado nuestro. Así es. De aquí entre nos desde el principio, y un queridísimo amigo, don Percio Maldonado, con nosotros. Qué privilegio. Así es, absoluto privilegio. Además hay que resaltar esa cobertura que hizo el Nuevo Diario en el marco de la lamentable tragedia que enluta a la República Dominicana todavía hoy. Como siempre lo hace. Así es. Nosotros estábamos aquí hablando en la pausa comercial, y yo, siendo sincera, decía que a veces la impotencia me puede, Percio, porque, madre de Dios, no estamos hablando de 231 personas fallecidas, sino de 231 familias destruidas, de ciento y tantos de heridos. Y yo sé que hay que pasar, que lo dicen los mismos psicólogos, por diferentes fases, pero yo pienso que esto no puede quedar así. Yo he dicho desde el principio, Percio, que esto es lo que se llama una tragedia absolutamente innecesaria, una tragedia prevenible. Y déjenme desahogarme un solo minuto, nada más, porque aquí el protagonista es Percio. Y hay personas que se preguntan que por qué Dios lo permitió. Dios no fue el culpable. ¿Ustedes saben dónde estaba Dios? En cada una de las advertencias que se hacían de que ese techo se podía caer. Dios estaba en cada una de las 11 denuncias que llevaron los vecinos al Ministerio Público, que no obtuvieron respuestas. Ahí estaba Dios. Y sin embargo, todas estas advertencias se vieron de lado y no se tomaron en cuenta. Y hubo una irresponsabilidad rampante y una negligencia rampante. No fue Dios que tuvo la culpa. Y Dios está ahora con nosotros, pasándonos la mano por el corazón. Y a las familias de los fallecidos, Dios está secándonos las lágrimas. A los familiares cercanos, pero a toda la República Dominicana. Yo no sé si es que tengo que esperar como que pasen la fase, Percio, pero a nivel de nuestras plataformas, quizá estoy siendo extemporánea. No sé, te digo, la impotencia me puede, honestamente, Percio. Y me gustaría saber, ¿tú qué piensas? ¿Qué sientes? Yo estimo que este pueblo no va a permitir que esto quede así por así. No puede ser. Bueno, gracias por invitarme a compartir con ustedes esta conversación y estas preocupaciones que creo que son nacionales. Pienso que lo que ocurrió se pudo haber evitado. Totalmente. Y pienso que muchos de los muertos que tenemos cada año se pueden evitar, Así es. Sin embargo, creo que tenemos una actitud de impunidad generalizada, de displicencia. Yo decía en la pausa que se sentía un silencio. Que hay como un silencio. Bueno. Y hay silencios que son peligrosos. Yo creo que hay un silencio. Y uno dice un compás de espera. Pero espérense. Yo pienso que hay un silencio que pudiera estar implicando de que nadie tiene demasiado moral como para salir a tirar la primera piedra. Desde el punto de vista de las instituciones públicas del país, sobre todo. Eso es grave. Bueno, es grave, doblemente grave. Primero porque quiere decir que muchas instituciones no hicieron lo que tenían que hacer. Y segundo, que se perdieron 231 vidas. Claro. Y todavía no sabemos si algunas de las que están en cuidados intensivos que pueden lo va a seguir rebasar. Incrementando esa. Claro. Acuérdense que en el cierre inicial del COE hablábamos de 221. Así es. Y ya van 231, es decir, que 10 de las personas que estaban hospitalizadas. Niños huérfanos, Percio. Sí. Se acabó. Conozco de parejas que tenían 4 o 3. Y fíjate que genera además. Madres perdiendo sus hijos también. Este sentimiento, este pesar colectivo. Este es un país que está adolorido, es decir, por todas partes. Y creo que está como un estado de ánimo que no resiste una mala noticia más. Es decir, tal vez por eso uno piensa que ojalá esta tragedia sea como el punto de inflexión
para cambios importantes aquí en este sentido. Y le voy a decir por qué. Yo creo que hay un concepto que tenemos que cambiar en el país como sociedad, como Estado, como gobierno. Y es que a veces solo consideramos seguridad ciudadana a las cosas que tienen que ver con el raterismo de policía, de si te arrancaron la cadena, si te atracaron. Las cosas que se ven, siempre Y yo descuidamos creo lo que no se que ve. el tránsito es un tema de seguridad ciudadana. Totalmente. Donde quiera que se mueve un público, que asisten personas, es parte de la seguridad ciudadana. Donde hay espacios públicos. Porque el Estado tiene la responsabilidad de garantizar esa seguridad. Claro. Y no es verdad, y yo en eso, en parte, es verdad, el propio presidente admitió que habían ciertas fallas legales. Y yo no, y yo creo que no voy a decir que no es así. Pero yo creo que con las leyes que tenemos nosotros podemos hacer esa que yo creo que el vigilancia. presidente y su esposa y su familia han actuado con mucha empatía, con muchísima sensibilidad, pero incluso hago una parte, Percio. Presidente, usted sabe que este país es eminentemente presidencialista y él siempre ha sido muy respetuoso de la independencia de los poderes. Todos vamos a estar de cerca observando qué va a suceder. Sí, porque tú tienes que llegar hasta la últimas consecuencias. Yo creo lo siguiente, el presidente ha sido bastante respetuoso y creo que su intervención temprana también tal vez evitó a que más personas murieran. Y esa intervención temprana fue esa llamada de las 12:49 de la noche, que pudo alertarlo al temprano. Y yo creo que él tomó una decisión correcta y sabia y oportuna. Lo hemos sentido muy cerca. Que fue designar al general Méndez, que es el que mayor experiencia tiene en este tipo de cosas en el COE, desastres. y además designarlo como el único vocero para evitar también un flujo de información que no fuera correcta. Y creo que eso fue un gran acierto. Que ese equipo no solo manejó eso con certeza, con la posibilidad, y además generó un flujo de información importante para los medios de comunicación. Claro. Porque como ustedes saben, en medio de una situación como esa, de tanta incertidumbre, informaciones volando por todos lados genera todavía más desconcierto. Claro. Y yo creo que esa rueda de prensa tempranito en la mañana, diciendo lo que hay, saliendo periódicamente a informar, decirlo, no ocultar informaciones, hay personas fallecidas, hay personas muertas. Y entonces es una tragedia además que tiene la característica de haber confluido gente de diferentes niveles sociales del país, económicos y sociales del país. Es así. Y eso ha tenido un efecto multiplicador en el estado de ánimo colectivo. Totalmente. Porque tú dices, moría un rico como moría una gente de un... Claro, ahí están todos los Solo colaboradores. Que la zona de Jaina y San Cristóbal por una 52 personas. Bueno, lo de Jaina eran como 25. Porque coincidió que justamente ellos tienen un grupo que no recuerdo cómo se llama ahora. Los Jaineros Dorados, que tenían alguna actividad especial y se juntaron para celebrar eso. Incluso creo que estaban aprovechando para hacer un reconocimiento esa noche a Ruby Pérez, que es de la zona de Jaina. Por sus 30 años de carrera. Exacto. Entonces, 50. Eso congregó a muchas personas del mismo lugar y por eso tantos muertos en esa hora. Y fíjate que hemos tenido hasta un colapso en los cementerios. En los servicios de tanatorios y funerarias, porque no estamos preparados para recibir tantos muertos juntos. Posiblemente aquí se pierden miles de vidas todo el año. Pero esas muertes van llegando una a una, y dos, y pasa aquí. Igual tiene una tendencia, tiene una tendencia estadística. Estamos hablando de una noticia que te aporta 31 velatorios, 31 dolores multiplicados por cada familia. Y por los amigos, y por la opinión pública. Percio, tenemos que hacer una pausa, corazón, pero quizás haciendo mea culpa o por otra parte reconociendo, lo hemos hecho bien a través de los medios informativos. Yo creo que si hay una voz autorizada para poder dar una opinión en ese sentido eres tú, pero me la das por favor después de la pausa, ¿te parece, corazón? Perfecto. Ya regresamos. Aquí entramos.
Y ahora llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos los lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos los lados, internet por todos los lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos los lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Demostrar que nos importas es innovar. Es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades. Por ti. Por tus metas. Por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. VHD, el futuro que quieres. Aquí entre nos, Por pura vida. aquí entre nos. Estamos de vuelta en Aquí Entre Nos y qué bueno que en esta Semana Santa hay entidades como MAFRE, como el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el propio DGCET, que están pues pensando en cómo colaborar para concienciar sobre nuestra bienestar vial. Así, con la finalidad de prevenir y hacer un llamado a la prudencia en el marco de la Semana Santa, estas instituciones se han unido para esta campaña de reflexión y promoción de comportamientos seguros al conducir. Frente a una realidad que el año pasado registrara más de 3.000 muertes por accidentes de tránsito y una tasa de 65 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, República Dominicana continúa encabezando el ranking mundial de mortalidad vial según datos de World Statistics. Durante estos días, la aseguradora difundirá mensajes preventivos a través de vallas, cápsulas informativas y redes sociales para ayudarnos a mantener una buena conducta vial. Gracias a MAFRE, claro, a DGCET y al Ayuntamiento del Distrito Nacional por ello. Percio, querido, ¿lo hemos hecho bien o en qué fallamos? No, yo creo que la prensa en sentido general ha dado una magnífica cobertura a este evento. Y aquí tal vez tenemos que distinguir dos cosas. Los medios a veces pagamos un costo por acciones de redes sociales de lo que los medios no son parte. A veces en el imaginario colectivo se entiende que si anda por las redes porque los medios están diciendo eso. Y no es así. Pero las instituciones formales en la comunicación yo creo que han hecho una cobertura responsable. Hubo un principio yo creo. y ética. Hubo en principio una información imprecisa que tuvo que ver con Rubis Pérez, Claro, pero la provocó su propio manager por una confusión en el interés de la búsqueda y fue algo que le dijeron exacto y que se produjo y luego fue aclarado. Pero pienso en el sentido general la prensa manejó eso bien y el grupo de rescatistas yo creo que hizo un trabajo extraordinario. Y creo que el gobierno también ha reaccionado positivamente desde ese punto de vista. De verdad. Sin embargo, y tú decías ahorita que eso no se quede así. Yo creo que eso no se puede quedar así. Primero, hay cuestiones de carácter legales, hay cuestiones de carácter penales que tendrán que definirse en Yo lo que quiero que sea directamente proporcional. Digo, nunca va a ser proporcional porque no se puede recuperar la vida. Aquí hay un tema de ley también. ¿Tú sabes? El cúmulo de penas no es posible. Aquí habrá un tema de ley. Código, mi amor, ¿qué? Y más allá de los deseos, todo tribunal tendrá que juzgarte con la ley, no puede hacer otra cosa, pero por muchas malas ganas que tenga. Justicia dilatada, justicia denegada. Sí, pero lo que te quiero decir que aun cuando tú puedas considerar que un tribunal no pone la pena razonable, no puede excederse de lo que dice la ley. No, claro. Es un asunto. Claro, está maniatada por la entraría ley. él entonces en una fase de ser un violador de la ley. Ese es un aspecto. El otro aspecto
Lo mío no es saña, señores, ¿eh? El otro Ni aspecto querer linchar. que yo creo nada más quiero justicia. que yo creo que debe, y por eso te digo que ojalá este sea un punto de inflexión para cambio, es que las políticas públicas tienen que interesarse por asegurar los escenarios donde la gente se mueve. Por favor. Yo, mira, y qué bien que han reaccionado en medio de esta tragedia, bloqueando el puente de el Francisco del Rosario Sánchez, que es una cosa que está ahí, que se conoce. Y Yo que vi todo el mundo lo ha desperdicios, comentado. pesos que caían y que la gente hacía así como una galletita. Sí. Tan, y lo rompía y por ahí está pasando cualquier cantidad de carros. Exacto. Entonces, hay también, bueno, el Poder Judicial anunció el cierre del viejo edificio. La Corte de Apelación o la Ahí, Suprema. ahí donde está la Corte. Porque esas cosas tienen que hacerse a tiempo y así es cuando pueden ser. ¿Y Pero cuándo? espérate, no te Prevenible. vayas más lejos. Yo creo que fue Miralba que publicó una de las paredes del CODIA, Colegio Dominicano de Ingeniería. Mira, uno se ríe, pero con indignación. Antigua Aquello Casa se de va España. a caer. Ant- Unas grietas. Bueno, O sea, el pero Colegio Dominicano de Ingenieros, no, Arquitectos y no Agrimensores. solo que se va a caer, que ya se cayó en una ocasión. Sí, claro. Exacto, Ahí uno hubo Ahí, un siniestro. porque esa Claro. es una casa de la zona colonial. Una casa que alojó la Casa de España en su y momento. colapsó una vez. Claro, así Y es. incluso eso se reparó, eso se colapsó. Es decir que la posibilidad de un colapso en viejos edificios es probable. Y en nuevos edificios que no estén bien vigilados, bien controlados. ¿A dónde que todo esto tiene que cambiar? En las políticas públicas de supervisión de estos Claro, espacios. En que se Sí, porque el establezcan, Estado tiene responsabilidad. en que se establezcan vigilancia. ¿Cómo es posible que si yo tengo un establecimiento, yo no tengo que someterme a una vigilancia de certeza de mi techo, de mi parte No, de las física, vías- de las de vías las condiciones de higiene con que estoy sirviendo? Todo, Claro, todo de eso las son salidas de responsabilidades emergencia, de- establecidas en la ley. Claro. Entonces, oye, pero ¿qué pasa? Fíjate, casi como una ironía de la vida. El director de edificaciones del ayuntamiento del distrito Falleció. Estaba ahí. está dentro de las Junto a su víctimas. esposa y su hija. Murió Ujú. a su hija, Terrible. con su esposa, su hija. Es decir, lo que te quiero decir es que, y yo he estado gritando hace mucho con el tema de los estadios aquí. Ujú. Por ejemplo, tú vas al estadio Quisqueya. El estadio Quisqueya tiene puertas por todos lados, pero solo abren una. Ujú. Y el día que aquí se nos arme un reguero y la gente salga corriendo, ahí la gente se va a matar pisoteando de uno a otro porque no hay por dónde salir. Y tú dices, pero ¿y por qué tenemos las puertas? ¿Por qué tenemos las autoridades? ¿Por qué permitimos que eso ocurra? Claro. Cuando tú metes en ese estadio 15, 20 mil personas emocionadas, mirando, y los pones, y tú En permites... la discoteca, la puerta de emergencia, una de las puertas estaba cerrada. Sí. Bueno, Cerrada para que los vecinos no llenen. ¿Tú te haces una idea? el de pianista locura. dice que la puerta de escape estaba cerrada por detrás. Es decir, lo que te quiero decir es que todas esas cosas se vigilan, se saben. La gran pregunta que yo me hago, una nación en una zona sísmica, es qué podemos hacer a futuro para prevenir. Bueno. ¿Cuáles son esas acciones Bueno. que no se deben dilatar? Bueno, es que el país tiene 14 fallas sísmicas Así activas. es. No, ni Lo que quiere decir que aquí puede temblar la tierra en cualquier, cualquier momento, momento. y de cualquier magnitud que nadie Ay, puede Dios mío. prever. Así es. Por tanto, yo creo que estas son cosas que te dan la alerta. Solo que Totalmente. citan la ruta. Por ejemplo, la mayoría de las instituciones públicas no tienen un seguro en sus Terrible. edificaciones. Terrible. Ni siquiera hay una política pública que Uno- incentive los seguros uno privados. pensaría, ¿cuánto nos costaría reponer el Palacio Nacional? El palacio. Muchísimo. Piensa en Eso una es- obra. eso es. Toda la plata. O el edificio de Bellas Artes, Claro. o el Teatro Nacional, no sé. Ujú. Y posiblemente la mayoría de esas instituciones no tienen ni siquiera un seguro. Segundo, Casi con certeza. eso vamos. quiere decir que también, pero no solo son las instituciones públicas, las familias. Ujú. Si yo tengo mi casa, que la conseguí con mi trabajo, con mi Con su esfuerzo, esfuerzo. yo debería tener la orientación del Estado de que yo debo hacer un seguro, Exacto. que mi casa debe ser chequeada en la infraestructura para decirme, usted necesita reforzar su casa con estas Claro, columnas, un cambio de techo. cada- necesita reforzar esto, Claro. y yo sí puedo hacerlo, y si no, el gobierno propiciar
que con algún fondo me financie que yo haga eso. ¿Por qué? Porque si mi casa colapsa, como puede colapsar la de cantidad de familias, el Estado lo que va a tener una cantidad de gente damnificada, sin techo y sin hogar y sin nada. Claro. Entonces, esas son responsabilidades que los gobiernos y el Estado tiene que Sergio, tener. yo sí lamento que ya estamos como acabando. Correcto. Pero quiero tu... Y oye lo que te voy a decir. Y los bancos y las aseguradoras del país deberían estar todas empeñadas en eso. Totalmente. Yo creo que ahí sí hay un espacio importante en términos de políticas públicas. Entonces, ahí es donde yo entiendo que viene el punto de inflexión. Para Sí. que esas víctimas no se hayan muerto en vano. Yo quisiera finalmente, tu óptica. Eres un periodista maravilloso, siempre lo digo. Brillante. Total, brillante, objetivo también. Ujú. Siempre lo más cercano posible a la verdad, pero eres un ser humano. Y así como osaron criticar al general Méndez porque salió esa parte humana, ¿cómo te haces tú dirigiendo un medio de tantísimo prestigio? ¿Cómo apartar a Percio, el ser humano, frente a esta desgracia descomunal? Porque de seguro tenía gente querida y conocida allí dentro también. Mira, es que no hay manera de tú apartar eso. Es decir, yo creo que tú tienes que convivir con eso. Ujú. Y el país está conviviendo con eso. Y por eso yo pienso que si actuamos con responsabilidad, el país en sentido general, en esta Semana Santa no debería haber ni un solo muerto. Claro. Ojalá que no. Eso lo Porque- decíamos nosotros claro, aquí, Porque o sea, la mayoría de los accidentes son producto de la imprudencia, Así es, de de los la excesos. tolerancia, de que las autoridades no hacen del todo lo que hay que hacer. Y yo paso, y a lo mejor porque soy yo me dejan pasar, y ocurre Ujú. que creen que me están protegiendo y no me están protegiendo al final. Porque si tú me detienes, si yo estoy en un exceso, pues, Ujú. al final tú me estás protegiendo. Pero aquí entendemos que si tú me paras, tú me estás ofendiendo. Y salen no es así. mandatando de una vez. Por ejemplo, si la discoteca era marca país y por eso Esa era no la accionó, respuesta que le y si daban. no accionaron, Era el Ministerio lo más Público y demás. probable que quien estaba marca diciendo país. eso creía que estaba protegiendo a los dueños o a los que promovían ese negocio. Y sin embargo lo estaban perjudicando. 11 denuncias Porque llevaron los vecinos. hubiese 11. salido más razonable tumbar el techo, Claro. planificarlo, cambiarlo, Claro. reforzarlo y no tener la tragedia de hoy. Entonces, Claro, lo que te quiero insonorizar. decir es que el país necesita acciones responsables. Una tragedia. Y Sí, las acciones responsables es cuando usted cumple la ley, las Así normas es. y obliga a los demás a cumplir la ley. Claro. Y a propósito que mencionaba ahorita al presidente, el presidente es muy respetuoso de su vida democrática, muy bien, pero él tiene un mandato Así es. que lo jura con la mano, cumplir y Y hacer cumplir la las ley. leyes. Así Eso es irrenunciable. Ujú, ujú. Correcto. Entonces, cuando tú dejas demasiado tolerancia, se pagan caro las omisiones. Ese es muy buen punto. Correcto. Wow. Y yo pienso que ya finalmente él no va a salir de ese cargo que tiene y de ese reto que tiene, dejando una estela negativa donde haya primado ni siquiera un solo momento la injusticia. Creo que todas estas muestras de empatía que está dando, bueno. y como tú dices, va a hacer cumplir Sí, las leyes. que es lo que obviamente estamos esperando. al presidente no le podemos pedir lo que no puede dar, es decir, Ujú. porque tampoco esta es una cosa que tú tienes un bate en la mano para hacer la justicia No, claro. del tamaño que tú crees. Justicia, Hay la que tenemos que es procedimientos. deficiente. Hay Claro, procedimientos, lo que toca y ver en, ahora. y en estos casos no es solo al presidente, yo creo que hay un poder judicial Claro. que tiene Ahora que que se va a actuar aprobar. con responsabilidad, midiendo lo razonable de esto, exponiendo las sanciones que sean necesarias, las consecuencias que sean necesarias. En 8 Es años, decir, don Percio. En 8 años, que es lo que más o menos toma un proceso judicial. bueno, depende de los procesos judiciales, ¿Por qué no va a tardar son, tanto, tú son sabes? muy Bueno, pero, particulares. yo Recuérdate, estoy hablando con la estadística, tú sabes. Recuérdate pero que aquí los- estamos todos. recuérdate que los procesos son particulares cada uno, Ujú. porque depende de la parte actúan, depende de las acciones de las Por partes. aquí lo dilatan todo. Pero obviamente, y yo creo que en ese sentido es que la justicia también puede actuar con la responsabilidad, porque a veces se permite
muchísimas chicanas jurídicas. Claro. Argucias leguleya, jugar con eso. decía Entonces, mi papá. entonces eso es parte de la responsabilidad que un tribunal o un juez tiene para decirle a la parte, usted exponga esto y vamos a decir con pruebas eficientes, con elementos probatorios aquí. Y las autoridades tienen que evitar, por ejemplo, he visto algunas quejas de que las actas de defunción le ponen fallecido en la Avenida Independencia. Exacto. No y ponen esa la palabra cosa, jet set, lo cual entonces, legalmente yo- puede perjudicar a la demandante. yo creo que todo eso, el INASIF, las autoridades, deben tratar de reconstruir Claro. todos los de manera expedientes inmediata. de manera correcta, como Claro. debe elaborarse un expediente de defunción Ujú. para que las personas no vayan a tener dificultades en el reclamo De de los justicia. seguros, En eso claro. Un me agasajo, parece mi queridísimo Wow, amigo qué placer. Percio. Bueno. Tenerte aquí. Aunque de sea nuevo, para de verdad. comentar esta circunstancia tan trágica que nos arropa aún. Pero siempre tratamos de Bueno, escuchar las voces autorizadas y de mi compartir con voces mensaje, y que es autorizadas. breve, yo creo que el momento nos está requiriendo a todos una conducta distinta, un comportamiento distinto. Por tanto, el que se quede, el que se vaya, su gran aporte es evitar que pase otras desgracias al país. El país no está en estado de ánimo para hacer Gracias. esto. Suscribir.